As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Este juego con el tonito de tu saludo, ¿eso lo piensas previamente o improvisas en el momento, como los grandes? Improviso, hago jazz y luego sobre todo es una maniobra de distracción para evitar hablar sobre el Real Madrid. Uy. Entonces es después de la derrota contra el Betis y esa dimisión que fue el partido de la Liga, pues es una maniobra de distracción para hablar lo menos posible sobre esa derrota y pasar ya a la previa de la Champions, al Atlético de Madrid, Real Madrid o Real Madrid, Atlético de Madrid. Qué astuto, ¿eh? Qué astuto, Javier. Es que tienes razón en que estamos normalizando los pinchazos del Madrid en la Liga, ¿eh? Porque desde que se puso líder con cierta ventaja, claro, habrá madridistas que dirán, claro, porque los árbitros, no sé qué, no sé cuántos, pero sí, aún así es lo que tú dices, hay una diferencia de actitud, ¿no? En partido de Champions, por ejemplo, que vimos contra el City, contra estos, que la palabra es como tú dices, ¿no? Un poco dimitió. Sí, eso sí que es una maniobra de distracción, que sí, que ha habido errores arbitrales, que ha habido algún partido especialmente calamitoso. Bien, ya está. A llorar a la llorería. Y el Real Madrid creo que no puede caer en escudarse y estar toda la vida con el tema de una supuesta persecución arbitral y entrar en esa paranoia que es muy fácil caer en eso y obsesionarte y no darte cuenta y hacer un análisis de verdad del paupérrimo partido que fue el otro día, por ejemplo, contra el Betis en el Villamarín, que fue un partido para mí de los peores de la temporada en un momento en el que no te puedes permitir estas bajadas de tensión. No, y aunque no fuera paranoia esto de los árbitros, creo que la estrategia de enfrentamiento, o sea, la historia del fútbol te dice que no es una buena estrategia o que no es la mejor de las estrategias esa. Y en cuanto al partido contra el Betis, que ganó el Betis 2-1 al Real Madrid y empezó ganando el Real Madrid porque de hecho no empezó mal el partido, pero el Real Madrid, que nos tenía acostumbrados a ser un equipo que sabía resistir, ¿no? O sea, que con él no podían las adversidades, ¿no? Por muy grandes que fueran, yo lo vi que se desmoronaba muy rápido, ¿no? Después del empate, como que le afectaba demasiado, como que dejaba de ser Don Real Madrid y se parecía demasiado a mí, ¿no? Demasiado sensible. Sí, no, se diluyó bajo el agua, parecía un equipo, lo comentaba, que era como si estuvieran dibujados con tiza naranja, ¿no? En cuanto empezó a caer un poco de lluvia, en cuanto el partido se puso un poco difícil, no quiso saber nada más el Madrid y no estuvo para nada con ese tono competitivo. Y aquí ya lo comentamos, que no sabíamos si el partido contra el Manchester City, la eliminatoria tan clara, tan apabullante, el paso del Madrid, que no sabíamos si había sido mucho mérito del Real Madrid o mucho demérito del Manchester City, que podía dar una sensación a lo mejor un pelín ficticia. Yo creo que así ha sido, porque el Madrid, en cuanto tiene un partido con un equipo que sabe jugar un poco y que es
tiene un nivel exigente, no termina de dar la talla, yo creo. Ya es tercero. El Real Madrid, que hace no tanto era líder destacado, pues es tercero a 3 puntos del Barça, que es líder, y a 2 del Atlético de Madrid, su rival este martes en la ida de los octavos de final de la Champions. Han hablado los entrenadores, como es lógico, en la previa. ¿Sabes qué ha dicho Ancelotti, Javier? La frase esa de que me ha gustado, me ha parecido la de aquí o corres o marcas la diferencia, pero no te puedes quedar en medio de esas dos. Es muy... Nos gustan esas frases lapidarias que suelta de vez en cuando Ancelotti. Sí, ha dicho... Hay 2 tipos de jugadores, los que corren y los que marcan las diferencias, que creo que como frase es buena, pero sí, que está un poco alejada de la realidad, ¿no? Un poco. Sí, estoy de acuerdo. Porque Valverde, ¿dónde le meterías? Claro, Valverde dirá, bueno, o yo mismo. O sea, quiero decir, si solo hay 2 tipos de jugadores y yo no he corrido en mi vida, entonces soy de los que marco diferencias, ¿no? Yo podría llegar a esa conclusión. Y, hombre, yo creo que es más un mensaje, ¿no? Para justificar y a la vez motivar, ¿no? A algunos de sus jugadores, o quizás que haya visto alguna película de, ¿no? La mítica de en Texas solo hay vacas y no sé qué, ¿no? Y aquí no ibas cuernos también, o cosas así. Yo también creo que quiere decir que a veces si las cosas no te salen bien, tienes que, como se dice, ¿no? Apretar, bajar el culo y ponerte a defender. Yo creo que es un poco ese mensaje algo encriptado, ¿no? De o eres capaz de marcar las diferencias, pero si no tienes ese día, tienes que ayudar y bajar y meterte en el partido con eso, que eso es lo que a veces, por ejemplo, hace muy bien Bellingham, ¿no? Que a lo mejor no está... no tiene un día muy inspirado, pero el tipo baja al barro y pelea y incluso a veces se mete así en el partido, ¿no? Y hay otros que a lo mejor no, porque Mbappé, por ejemplo, estuvo muy bien al principio con ese pase a Mendy y demás, luego desapareció, y Vinicius más de lo mismo. Y eso no puede ser. Cuanto más pienso en la frase de Ancelotti, creo que no ha dicho lo que quería decir. No sé. Hay 2 tipos de personas, ¿no? Las que cavan y los que llevan pistola. ¿No? Eso era de Clint Eastwood. Por un puñado de dólares, me parece, ¿no? O en alguna de la trilogía de Sergio Leone. Era, pues no sé, yo creo que habrá visto alguna película, Ancelotti, ¿no? En Semana de los Oscar o algo así. No sé qué película esperará Simeone, el partido de ida en el Bernabéu. Ancelotti ya ha dicho otra frase también muy clásica, ¿no? De los partidos de ida, que ha dicho que la eliminatoria se decidirá en la vuelta. Javier, tendríamos que hacer camisetas con este tipo de frases, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? La eliminatoria se decidirá en la vuelta, que es mi teoría del folclore, pero de otra manera. Sí, y es verdad que llegan esta temporada Real Madrid y Atlético de Madrid. Hacía mucho que no llegaban habiendo empatado los 2 partidos a un cruce, además de Champions. O sea, la sensación de que la temporada para los dos es bastante pareja, o que no han tenido una victoria en un lado y otra derrota, ¿no? Sino que los dos han sido 1-1, con sensaciones bastante de equilibrio, incluso de respeto. No sé qué sucederá en el Bernabéu, pero el Madrid tiene que... Yo veo al Madrid un pelín ahora mismo por debajo, sinceramente. No es ponerme la piel de cordero, pero llega un pelín por debajo. Y luego, por ejemplo, la otro día contra el Betis, me sorprendió muchísimo lo mal y lo evidentemente mal que estaba Rüdiger. Sí, que pudo ser expulsado fácilmente, ¿no? Estaba cojo, estaba lentísimo. Sí, pero sí. Claro, es que viene de lesión, realmente, tampoco puedes pedir. Claro. Pero lo que dice de la eliminatoria para el Atlético de Madrid, o sea, si lo miramos con perspectiva, a mí me gusta analizar las cosas, Javier, ya sabes, tengo esa virtud. Se ha ido el agua por el lado malo. Creo que el Madrid
el Madrid no gana el Atlético de Madrid desde la Supercopa de España del 2023, me parece. Estoy 99% seguro, ¿vale? Si este dato que apunto es cierto y lo miramos con perspectiva, como yo digo, si el Atlético de Madrid elimina al Real Madrid, podemos estar ante un acontecimiento bisagra en la historia contemporánea de los dos equipos y por extensión del fútbol nacional, continental y mundial, Javier. Pues sí que le metiste perspectiva, ¿eh? Bueno, hace no tanto, ¿verdad? Hubo una época en la que el Atlético de Madrid le tenía muy bien tomada la medida al Real Madrid en Liga, sobre todo. Y luego... ¿Seguro? Sí, ¿no te acuerdas que en esa época en la que, por ejemplo, ganó en el Bernabéu con un gol de Griezmann? Sí, alguna vez puede ser. No, porque tuvo varios partidos seguidos. Pensaba que te referías... Pensaba que te referías, porque siempre se suele decir, ¿no?, que en la época que el Madrid ganó las 5 primeras Copas de Europa, ¿no?, que en España muchas veces no ganaba la Liga y su perspectiva. Sí que le has puesto perspectiva con catalejo, con telescopio. Dime. Perspectiva, sí. Cuando el Madrid todavía no era real, ¿no?, y el Atlético era de aviación, quizá. No sé si coincidió esas dos cosas, quizá no. No, pero sí que quiero decir que quizá hemos crecido durante unos años con el dominio del Madrid, que era bastante apabullante, hasta que el Atlético consiguió romper eso, como tú apuntas, ¿no? En la final de Copa también. Y luego el gol de Sergio Ramos, esas finales de Champions, pues quizá abrieron un poco otra etapa, que yo intuyo que el Atlético de Madrid esté cerca de cerrar y abrir una nueva. Y me estás diciendo que en 120 años de historia el Madrid ha sido superior, pero que desde la Supercopa de 2023 podemos estar ante un cambio de paradigma. Ese es tu... Básicamente quería decir que a veces ganan unos y a veces ganan otros, ¿no? Y que es probable y unos corren y otros marcan la diferencia. que es probable que el Atlético de Madrid en este caso sea el que lleve pistola y al Madrid le toque cavar. No sé. Me estoy liando un poco, ¿no? Con lo bien que había empezado. No, pero es verdad que el Atlético de Madrid llega, yo creo que con la confianza por las nubes. Es que incluso el revolcón que podría haber sido el otro día, lo de la Copa del Rey, como vuelven cómo vuelven sobre el caballo, ¿no? Cuando casi habían perdido ya el estribo y estaban a punto de caer y ser arrastrados, lograron agarrarse al final e incluso recuperar la marcha y están muy bien, están todos bastante enchufados. Julián Álvarez está, pues eso, demostrando lo bueno que es y lo decisivo que es. Entonces, no lo sé, el único al que veo un poco descentrado es a Marcos Llorente con los chemtrails, pero más allá de eso, están todos bastante bien alineados. Sí, no, pero incluso Marcos Llorente, aquí lo importante es creer en algo, ¿no? Sí. Y estar convencido de eso, convencido, siempre lo decimos. Pues incluso si está equivocado, a la vez está en lo correcto. El Atlético, como dices, está en crecimiento. Lo ha dicho hoy Simeone, ¿no? Estamos en crecimiento y creo que es ese Atlético de esta era contemporánea que más maneras tiene de llegar al gol. Y eso en estos torneos vale mucho, ¿no? Y es quizá algo que había echado de menos. Yo tengo ganas de esta eliminatoria, pero sobre todo por el partido de vuelta, Javier. Porque es donde se va a decidir. No, aparte de eso, porque estoy seguro que tendremos un aluvión de reportajes, de comentarios, de memes, de la jugada de Benzema en el Calderón, ¿no? En la eliminatoria de vuelta de una de las Champions, que luego ganó el Madrid, no recuerdo cuál, y que es una de mis jugadas favoritas de Karim Benzema, que a su vez, como sabes, Javier, y saben nuestros oyentes,
es uno de mis jugadores favoritos de las últimas décadas, ¿no? Entonces, estoy seguro que ya bencemistas de reconocido prestigio como Manuel Marsol están preparando sus memes, sus ilustraciones, su lo que sea, y yo estoy deseando recibirlos. No, seguro que sí. Esa jugada de Benzema que vuelve locos a creo que son Savic, Jiménez y otro más, no me acuerdo quién era. Godín, creo que era así. Godín. Sí, Godín. Que les vuelve locos ahí en la línea sobre la línea de fondo, ¿no? Ese es el partido en el que acaba marcando Isco en esa jugada, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, había ganado 3-0 el Madrid en la ida con triplete de Cristiano Ronaldo. Exacto, que fue un 2 de mayo, creo. En un arranque eléctrico del Atlético de Madrid, con el Calderón en ebullición. Sí, que se puso a diluviar. Sí, 2-0. Y claro, es que el valor de la jugada... Un gol de Griezmann de penalti, creo, además. Sí, que se resbala Griezmann. Y aún así entra el balón con un poco de suerte, porque de hecho creo que toca la pelota 2 veces. Bueno, yo no sé, me da igual. No es lo importante. Lo importante es Karim Benzema en esta historia. Que quiero decir que el valor de la jugada no es solo estético, que obviamente lo es, sino en el momento en el que se produce. Porque recuerdo que el Madrid estaba sufriendo muchísimo en el partido. Estaba sufriendo para dar 4 pases, para pasar del centro del campo, y ahí de la prácticamente nada. Además, muy icónico que fuera contra esos 3 jugadores que tú has dicho, ¿no? Que eran como, no sé cómo decirlo. Bueno, Godín una leyenda, o sea, no como el símbolo de la fortaleza defensiva del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, eran 3 defensas que no eran un canterano, el uzbeco del Manchester City que otro día jugó y que fue espantoso y algo más, ¿no? Eran 3 tipos bastante bien curtidos y que además tampoco se andan con tonterías. En el caso de los bencemistas pata negra, también es bonito que estadísticamente esa jugada no reportó ningún mérito a Benzema, porque a la temporada siguiente a lo mejor decían Benzema en los últimos no sé cuántos partidos no ha marcado, ¿no? Y en esa serie de partidos incluían ahora que hay mucho debate con los números de Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? Pues yo estoy del bando de Lamine Yamal, ¿no? Que a veces los números no lo son todo. Y ahí, como tú dices, pues luego da el pase a Toni Kroos y el rechace lo marca Isco, que para cerrar el círculo de esta historia, pues fue el autor del 2-1 del Betis contra el Madrid este fin de semana. Sí, y además es verdad que sí que es cierto que Benzema en la Champions sí que los números especialmente le refrendaban, porque Benzema tenía unos registros en Champions altísimos, que era muy llamativo, que casi mientras a lo mejor en Liga le costaba algo más, en Champions llevaba un ritmo de goles increíble, que era un poco lo que en el fondo te estaba diciendo que era un delantero de mucho nivel, ¿no? Que ahí donde otros a lo mejor se les encogía más la pierna o la portería se les hacía más pequeña y demás, a él le da todo lo contrario, que es bastante raro eso. Hablando de goles, bueno, te iba a cambiar de tema, quizá. ¿Quieres decir algo más de la Champions? No, nada. O sea, bueno, pues con muchísimas ganas de ver el partido, porque será sin duda emocionante y luego son partidos en los que hay siempre un gran jugador que brilla y que a lo mejor otros que tienen su gran oportunidad para empezar a hacer una carrera en Champions, ¿no? Es que yo me acuerdo de apariciones de repente estelares de algún jugador que se hace un nombre en estas eliminatorias, ¿no? Y eso siempre es bonito, ¿no? Esperar quién será ese gran nombre y quién será el actor secundario que gana el Oscar, por así decir. Sí, te cambia la vida. ¿Quién será el próximo fichaje fallido del Manchester United? ¿No? Podemos saber en estas eliminatorias
Luego hablaremos del Benfica-Barça también. Se juega el miércoles, pero hablando de goles, yo quería hablar de otros... Un trámite. ¿Un trámite para quién? A ver. Un trámite para el Barça y para y también y para el Benfica de alguna manera. ¿Cómo quieres manipular a Don Fútbol, de antemano? Demasiado obvio, no te va a funcionar, Javier. Pero te decía que hay más delanteros y más goles en el fútbol español. La jornada de Liga, por ejemplo, hubo un Osasuna-Valencia. Con Sadik. 3-3. Sadik, ahora vamos con Sadik, pero antes, ante Budimir, igualó a Sabino como máximo goleador de Osasuna en la historia en Primera División, que aquí en los últimos ya nos avanzamos a esto. ¿Recuerdas que hablamos un día de Budimir, que antes de empezar a marcar goles llevó a una señora mayor al hospital, algo así, y a raíz de esa buena acción empezó a marcar goles y hablamos ya de este Sabino, que era un gran rematador de cabeza? Es que aquí lo hemos contado todo, el fútbol, todas las claves. Que Sabino, quizá, a mí me gusta pensar que le llaman Sabino porque era fan de Joaquín Sabina, ¿no? Un poco así como los Swifties, ¿no? Los fans de Taylor Swift. Pues que Sabino no es un nombre, ¿no? Y realmente pues era fan de Joaquín Sabina. Creo que no me cuadra del todo por las fechas, pero cuántas cosas en mi cerebro no cuadran y ahí están. Aquí estamos, ¿no? Sí. Correcto. Que por cierto, esto de los Swifties, mi hija Delia es muy fan de una ilustradora que se llama Esther Healy. Es una ilustradora y autora de libros que, de hecho, tú sabes bien, Javier, que me tocó hacer cola ahí en la Feria del Libro de Madrid para que Esther Healy le firmara unos cuantos libros a mi hija Delia. Y entonces ahí se me ocurrió porque me dijo mi hija que le gustaba más que Taylor Swift, ¿no? Esther Healy. Entonces yo le digo, pues si las fans de Taylor Swift son Swifties, las fans de Healy, ¿qué sois? ¿No? Y no le gustó mucho esto que le dije. No le gustó. Le gustó la broma, por lo que fuera. Fue lo que fuera. Pues, rápidamente hizo la regla de 3, porque es lista. Y nada, pues todo mi buena voluntad ahí haciendo cola se evaporó su gratitud hacia mí. Pero Javier, Umar Sadik, jugador de dibujos animados, pero literalmente, ¿no? O sea, yo creo que estoy viendo un dibujo animado cuando veo a Umar Sadik. Nunca lo he tocado, o sea, no tengo pruebas suficientes para saber que es real, de carne y hueso. Un dibujo, como decían en Roger Rabbit, ¿no? Que se mezclaban personas reales con dibujos animados en la película. Sí, pues sigue marcando goles. Ya ha marcado en el Valencia. O sea, tampoco has visto Roger Rabbit, pero a ti qué te pasa, o sea, de verdad. O sea, no has visto Roger. Es que te conozco, has reaccionado como en plan, no sé ni de qué me hablas, Javier. A ver, sé de qué me hablas, ¿no? Pero que voy a ver Roger Rabbit, yo que voy a ver Roger Rabbit. No he visto Roger Rabbit. Y igual que muchas veces te digo, veré esta película, que me dices, yo creo que esta no tengo ninguna intención, ¿eh? No tengo ninguna intención, pero que ya lleva los mismos goles en el Valencia, que ha jugado 4 ratos, que en la Real Sociedad, que jugó algunos ratos, pero algunos ratos más, ¿no? Y marcó 2 en Pamplona y el último es el gol de la Liga para mí. O sea, es el remate más inverosímil que he visto en mucho tiempo. No sé si la gente lo habrá visto, ¿no? Javier, tú creo que sí. Un taconazo, ¿no? Muy bonito. Un taconazo desde lejísimos, que le sale pegadísimo al poste, además, imposible para el portero, en los últimos minutos del partido, que luego lo celebra bajándose del pantalón, un poco, una cosa muy rara, o sea, no lo entendí, pero es que además no Sadik de verdad es que es uno de esos jugadores que son incomprensibles porque pueden meter un gol dificilísimo, imposible, con toda tranquilidad del mundo, y luego la ocasión más clara y más
fácil y más consiguen fallarla de una manera también inverosímil. Entonces son jugadores que te desconciertan muchísimo, porque yo creo que a los entrenadores y directores deportivos les deben descolocar una barbaridad, porque por eso son otros jugadores que son capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Entonces yo creo que no sabes ni qué es, ¿no? Como dices tú, si es un dibujo animado o es una realidad, ¿no? ¿Es una promesa o es un jugador para apostar fuerte por él, ¿no? Cuando fue al Valencia, la gente yo creo que tenía muy poca fe por sus problemas físicos, pues, en un equipo de urgencias metes a un jugador que es una incógnita vital y física ahora mismo en cuanto a partidos que puede jugar, y pues está rindiendo muy bien, y me alegro por él, por el Valencia, y hasta por la Real Sociedad. Sí, y por el fútbol español. Y por el Atlético de Aviación. Es el ornitorrinco de los futbolistas, ¿no? Es decir, Sí, desde la admiración hacia Umar Sadik, que también se ajusta. O sea, estoy rumiando una nueva teoría, Javier, que creo que tiene potencial para llegar a un día a instalarse en la vitrina de teorías que tengo aquí como trofeos, ¿no? Como la teoría del velcro o la teoría de la silla, muchas teorías que tengo, que es la teoría de la ruleta rusa, un poco, que he llegado a la conclusión de que el fútbol tiene un poco de ruleta rusa, ¿no? Y que por muy bien que haga las cosas, siempre habrá una bala, ¿no?, en el revólver que puedes perder. Y el fútbol va de que haya las menos balas posibles. O sea, Sadik durante mucho tiempo era una ruleta rusa, pero al revés, ¿no? Que tenías balas en todos los compartimentos y en una no había bala, ¿no? Que es lo que pasa a veces en los equipos, ¿no? Que aunque si juegas muy mal, aún así tendrás un agujero, ¿no? Un espacio en el cargador que te puede salvar, que es la grandeza del fútbol. Y aunque juegues súper bien, al contrario, habrá una bala que te pueda hacer perder. No sé si le ves. ¿Me he explicado? ¿Has entendido esto? Sí, te he entendido. Tiene cierto sentido, te la compro, Enrique, te apoyo. Sí, que cualquier equipo es susceptible de una expulsión o de una tontería, un penalti que te complique el partido, aunque seas el mejor del mundo, ¿no? Y luego, en cambio... Pues que esté atenta a la gente en las próximas semanas, que yo esto lo voy a monetizar por otras vías. ¿Qué te parece, Enrique, el hecho de que... Es que otro día lo vi y dije que a veces cómo son las casualidades, ¿no? Que Umar Sadik está ahora saliendo en los titulares por esta segunda vuelta que está haciendo con el Valencia. Y el otro día también estaba leyendo que una promesa del Español, del Español B, del filial, que está ya, pues dicen que pisa fuerte, se llama Omar Sadik. Omar con O y Sadik acabado en K, que es marroquí. Pero... Y digo, qué mala suerte, ¿no? O sea, que tengas o sea, tú vas a lo mejor, estás a las puertas de debutar en primera división y hay otro tío que es fonéticamente igual que tú, prácticamente, ¿no? O sea, me parece que es una confusión. Hombre, debe ser... O sea, tú te alegrabas por Umar Sadik, por el Valencia, por la Real Sociedad, por el Atlético de Aviación, pero claro, no te puedes alegrar por Omar Sadik, el canterano prometedor del Español. Hundidísimo. Ahora mismo debe estar Omar Sadik. Pues es difícil, porque tendrá que cambiarse el nombre artístico, ¿no? De alguna manera. O quizá, por las risas, el nuevo presidente del Valencia, Kiatlim, pueda fichar a Omar Sadik para jugar con Umar Sadik y Omar Sadik. Que eso también. Sí. ¿Qué pasa bonito, con el nuevo presidente del Valencia? No me he enterado. Pues que Peter Lim ha
ha decidido cambiar de presidente en el Valencia y ha puesto ahí, no sé qué verbo utilizar, iba a decir ha colocado, ¿no? Ha situado a Kiat Lim, que es como una mezcla perfecta de... Si yo fuera Fiat, ¿no? O Kia, a su vez, pues Sí. me faltaba tiempo para lanzar un nuevo coche que fuera el Fiat Lim o el Kiat Lim con 3 años de garantía, y es el nuevo presidente del Valencia, que a mí me gusta imaginar el momento de comunicárselo, quizá, ¿no? No sé cuántos hijos tiene Peter Lim, pero me gusta imaginar ese momento como de convoca a sus hijos, ¿no? Voy a repartir la herencia, o algo así, ¿no? Y a lo mejor el pobre Kiat Lim iba pensando que igual le caía, yo qué sé, no sé si, imagínate que Peter Lim tiene como un complejo turístico en Hawái, ¿no? Este resort, vas a ocuparte tú en los próximos años de este resort, o voy a aumentar un 25% de la herencia para ti, ¿no? Y va y le toca al Valencia, que está con todo el jaleo, ¿no? La cara de Kiat Lim, no sé si estaba muy a propósito, ¿no? O quizá me gusta pensar qué habrá hecho Kiat Lim para que su padre le castigue, ¿no? Yeah. Y lo envíe Sí. al Valencia. Sí. Sé que no sabías mucho del tema, Sí. y no sé si después de mi explicación todavía sabes menos, que es uno de los propósitos de este podcast también. Es un poco Succession, ¿no? El padre nombrando ahí a los hijos al frente de distintas líneas de negocio, algunos como con fines para estratégicos, como a ver quién está en la línea de sucesión y todo esto. Es interesante. A ver qué pasa con el Valencia, ¿no? Y con Umar Sí, Sadik. porque claro, había rumores de que quizás estaban buscando una salida, ¿no? Una venta, pero esto parece que indica lo contrario. No lo sé. Por lo menos el equipo, Carlos Corberán, no sé si convencerán, pero va sacando partidos adelante, ¿no? Y puntos adelante. Que ya, que no bajar, ya pues apacigua un poco, ¿no? La ansiedad y el estrés del aficionado del Valencia. Sí, hoy está con Paco Plaza, el director de cine, en San Sebastián, que es muy forofo del Valencia. Y es que es demoledor escuchar a un aficionado del Valencia que además, pues eso, un aficionado del Valencia que ha podido ver hace no tantísimo tiempo pues una etapa gloriosa de su equipo, ¿no? Entonces esa especie de resignación con incredulidad es bastante demoledor. Hoy me lo contaban yendo a donde íbamos a unas conferencias y en el autobús, y me hacía gracia el pobre Paco Plaza, director de REC y la abuela. Uh-huh. Tampoco las has visto, ¿no? Tampoco las has visto. No, Javier, no he visto. Pero estas quizás sí que las vea, ¿no? ¿Sido simpático contigo, Paco Plaza, en el autobús? Sí, encantador. Ya nos conocíamos. Pues las veré. Buena gente. Te lo prometo. Da mucho miedo, ¿eh? Sí. Pues si dan miedo, tío. A mí es que las películas de miedo... Yo lo paso fatal con sus películas, sinceramente. O sea, me parece que es... pero vamos, que pues para pasarlo mal. De terror, cine de terror. Ya tengo a mi equipo todas las semanas. Para pasarlo mal te pones a Roger Rabbit, ¿no? Antes. Claro, ¿no? Me pongo a releer las crónicas del Castellón en tercera división, cuando casi bajamos a regional preferente. No, Javier, no. Ya quizá no las vea, ya te puedo decir. Tengo más cosas aquí, un poco sobre el Benfica-Barça, que hemos hablado, que se juega el miércoles. El Barça ganó a la Real Sociedad 4-0, justo horas después de que yo aquí pusiera a la Real Sociedad como ejemplo, ¿no?, de lo que tenía que aspirar a un club de fútbol. Sí, cuando de repente parecías bajo pago ahí de la Real Sociedad. Y casualidad o no, pues se quedó con 10 la Real en el primer tiempo, es verdad. Y el Barça ganó muy fácil. Aquí, para desviar la atención un poco, ¿no?, para nuestros oyentes madridistas y para ti mismo, Javier, podemos apuntar la salida de Vitor Roque del Betis, ¿no? Estaba cedido por el Barça en el Betis. Tigriño.
y se ha quedado un poco ahí, ¿no? Sí, yo... Un poco en tierra de nadie, ¿no? Bueno, han soltado 25 salmones por él, creo, no está mal. Ya, pero... Sí, a ver, pero son yo estas creo cosas que pasan en el fútbol que te olvidas a la semana siguiente y luego miras un poco de perspectiva porque aparece por ahí el nombre de André Curie, ¿vale? André Curie es un intermediario, ¿no? Brasileño que al parecer, aquí vamos a decir siempre al parecer, ¿no? Al parecer fue fundamental en conseguir que Neymar llegara al Barcelona en su momento, ¿no? Y a raíz de aquello, pues ha seguido aconsejando o intermediando, no sé muy bien, en diferentes fichajes de futbolistas brasileños del Barça. Yo he leído aquí una lista en Infobae y hay muchos que yo no recordaba, como por ejemplo Douglas. Que Douglas, Douglas Pereira, correcto. Douglas que cuando lo fichó el Barça había muchos tweets desde Brasil diciendo ¿qué? O sea, que no daban crédito a que como pues que asumían ya que no daban nivel. Cleverson, no sabe decirme, ¿no? Cleverson, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, es que creo que no están todos en esta lista. No, pero está Marlon Santos, Gustavo Maya, Igor Gómez, Vitiño, Gabriel Novaes, Robert Gonçalves, Mateus Pereira, Paulinho, Artur Melo, Coutinho, Emerson Royal. Ha habido mucho movimiento de jugadores, pero es claro, es que para mí lo peor de todo esto es que durante ese tiempo, porque además estuvo cobrando del Barça, André Curie, por lo visto, ayudó a que el Madrid fichara a Vinicius, dicen, y el City a Gabriel Jesús. Es decir, que hombre, pues ya que estás aquí, ¿no? Recomendando jugadores, recomienda a los buenos, ¿no? Que Curie es un agente doble del Real Madrid, estás diciendo, ¿no? Claro. Porque por lo que comentas. Es que vivimos rodeados de agentes dobles. O sea, el fútbol es un juego de medias mentiras, ¿no? Y de falsos espías, ¿no? Porque no lo sé, Javier. Pero qué raros son estos jugadores que pasan. No es el caso de Tigriño, de Vitor Roque, porque ha durado demasiado poco, pero de los que has mencionado hay varios casos de estos de jugadores que pasan muy poco por el equipo, pero sí lo suficiente para acordarte, ¿no? O sea, que no es un fracaso, pero que son pasos muy fugaces, ¿no? Yo me acuerdo, pues por ejemplo, en el Madrid, un equivalente podría ser Danilo, que estuvo 2 temporadas, ganó una Champions y no era mal jugador y empezó muy mal y tuvo algunos problemas, ¿no? Para sustituir a Carvajal y demás, pero cumplía y luego acabó yéndose a la Juve y luego al Manchester City. Pero de los que has mencionado, me acuerdo también del Barça pues yo qué sé, de Junior Firpo. ¿Te acuerdas de Junior Firpo? Que ahora era prometedor del Betis. Está jugando en el Leeds, ¿no? Me parece. ¿Dónde está jugando? Sí. O pasó por el Leeds. Es verdad lo que has dicho, ¿eh? Keirson, fichaje millonario del Barça. Y Enrique también. Enrique, con H. No confundir conmigo. También pagó 10 millones el Barça por Enrique y 14 por Keirson. Sí, hombre, aquí lo de Emerson Royal, por ejemplo, creo que no llegó ni a debutar, ¿no? O sea, creo que sí, se fue a Tottenham, ¿no? Sí, hizo unas declaraciones ahí diciendo que tenía muchas ganas de jugar con Messi y demás. Y el pobre no pudo jugar con Messi al final. Pero bueno. Bien desviada la atención, ¿no? Sobre el liderato del Barça. Con esto. Un poco rebuscado, lo admito. Pero es verdad que desde el propio Barça o su entorno, el domingo, que ganan 4-0 a la Real Sociedad, que se ponen líderes, y vi a un montón de gente hablando de que si Gavi juega, de si no juega Gavi,
de que si es mejor Rafinha porque mete más goles y da más asistencias, o Lamine Yamal, aunque no lo haga, ¿no? Es como que también generan sus debates un poco ahí, que chicos, si vais primeros, disfrutad un poco, ¿no? No sé, mi mentalidad. Sí, pero es verdad que a veces cuando tienes a todos los jugadores disponibles es cuando a veces más difícil es para el entrenador, que es paradójico, ¿no? Porque un entrenador siempre quiere tener pues el máximo número de sus jugadores disponibles, pero es verdad que desde que se han recuperado De Jong, que estuvo mucho tiempo lesionado, desde que se ha recuperado Gavi, que también estuvo un tiempo cao, pues meterles en la dinámica y a cambio pues sí se genera ese debate, ¿no? De si Gavi tiene que jugar más o no. Es verdad que viene de una lesión y es que también se olvida muy rápidamente eso, que hay que ir pues supongo que tendrá que ir con cuidado Flick, porque si no, pues ya se ha visto por ejemplo con el Madrid, que no creo que sea una cosa así tan matemática, pero es verdad que Militao volvió de una lesión, se le sometió a un esfuerzo bastante agresivo de jugar todos los partidos porque no había otro central y recayó con relativamente pronto. Entonces entiendo esa prudencia de Flick y luego es verdad que pues que hay jugadores que están funcionando mejor que él ahora mismo. Tú además, como nunca has sido muy de Gavi, pues claro, supongo que lo entiendes, ¿no? La decisión de Flick de dejarle fuera del 11. Sí, a ver, no es mi taza de té, que dirían los ingleses, ¿no? Gavi, ya sabes como que... Cés Fábregas. O Pedri, o sea, yo soy de Pedri a muerte. Hombre, o de propio Nico, ya, que ya hablamos de González. A la gente le encanta, o sea, como cuando hablas de Gavi, enseguida la gente dice, no, Pedri es mejor, que ya, pero no es que no tiene nada que ver. O sea, decir que... Nada, pero quiero decir, recuerdo que seguramente en la primera temporada de este podcast, que un día me preguntaste ¿quién te gusta más de estos jugadores, ¿no? De estos que están debutando ahora en el Barça y demás? Y me parece que me los hiciste ordenar jerárquicamente. Yo dije Pedri, Nico, Gavi, ¿eh? Que sí, quizás no envejezca. Yo siempre te he dicho que tenía curiosidad por ver la evolución de la carrera de Gavi, ¿no? Una vez termina la excitación, la euforia de llegar, un jugador que va siempre tan al límite. Sí. Porque a veces en el fútbol a veces que es un poco lo que hablábamos de Endricky el otro día, ¿no? Y hemos visto en la evolución, por ejemplo, que ha tenido Vinicius, que no es tanto como eres cuando llegas, sino luego cómo progresas, ¿no? Y tu capacidad de seguir mejorando, ¿no? Una vez ya estás ahí instalado entre los mejores, ¿no? Entonces es el reto que va a tener Lamine Yamal también, ¿no? Que yo a Lamine también lo voy a defender hasta el final. Y luego Gavi, que es un jugador que es, no sé, ¿qué edad tiene Gavi? Tiene pues hombre, se debutó ¿no? con España con 16, ¿no? O como, claro, tiene 20, igual, tiene 20 pues, para este año cumple 21 en agosto, ¿no? Pero Gavi con 21 años ya ha tenido una lesión de cruzado, ha tenido 2 traumatismos cráneoencefálicos, ha tenido que jugar con casco, ha tenido que jugar con una protección en la cara porque también se rompió el pómulo o no sé qué, o algo parecido. O sea, que es que lleva una trayectoria de golpes, lesiones y contusiones por esa forma tan pues de ir al límite, como tú dices, ¿no? Tú aún lo dijiste, pues que la carrocería, que a lo mejor es uno de esos jugadores que pues que le puede durar menos, ¿no? Porque es verdad que no tiene otros no tienen ese sacrificio, esa capacidad de ir al choque todo el día, de darlo todo, de ir fuerte. Yo creo que su techo lo marcará la capacidad que tenga de reinventarse, de adaptar su juego, ¿no? Y reinventarse de alguna manera a algo que sea más sostenible y duradero en el tiempo, ¿no? El que estaba un poco también desaparecido de últimamente la rotación, que a mí me interesa, es Pablo Torre, ¿no? Que es pues que es el jugador un poco la joya de Santander, del Racing, ¿no? Y solo ha jugado 8 partidos esta temporada, creo, y que no ha jugado mal, además, se ha metido varios goles, pero que
que está un poco ahora fuera, ¿no? O sea, y es uno de los grandes perjudicados de estar con estos grandes jugadores, o sea, con Pedri, con Gavi, con tal. Siempre que me hablas de Pablo Torre, yo digo que es el hijo de Esteban Torre, ¿sabes? Sí. Y no tengo mucho más que aportar. No sé. Que metió, Esteban Torre fue uno de los que metió un gol en el 5-0 del Racing de Santander al Fútbol Club Barcelona. También yo me encargo de recordarlo. Hoy me ha dicho un compañero, porque estábamos hablando de partidos de los 90, y dice, qué buena memoria tenéis, ¿no? Porque está hablando con un tercero de nuestra edad. Y digo, no es que tengamos muy buena memoria, es que siempre hablamos de lo mismo y entonces sí, nos lo autorrecordamos una y otra vez, ¿no? Como esto de Esteban Torre y esas cosas. Bueno, veremos el Benfica-Barça también antes de grabar el próximo episodio, que si las alertas lo permiten y las lluvias y las combinaciones y conexiones de medios de transporte y Javier puede llegar hasta Castellón, quizá, ¿no? Posiblemente grabemos en el marco del ciclo de conferencias de la Escuela de Formación Deportiva de la Universidad de Castellón, de la UGI, a las 12, el jueves a las 12, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Javier. A ver si es viable finalmente, que estad atentos a las redes sociales, que iremos informando. Sí, el tiempo nos lo permite, ¿no? Porque en Castellón ahora estáis un poco con la nube encima, por así decir. Sí, habrá grabación y quizá coloquio, algo así, porque hemos vivido este lunes una suspensión inaudita, diría yo, de un partido de la Liga, aquí, del Villarreal Español, que con los futbolistas en el túnel de vestuarios, ¿no? Prácticamente preparados para salir a jugar, pues primero se ha decidido que se posponía unos minutos, y a las 9 y 7 minutos, este partido que iba a dar comienzo a las 9 de la noche, pues el juez de competiciones profesionales ha decidido que no se jugara por la alerta, que por precipitaciones y cosas, asuntos meteorológicos que tenemos en la zona. Aquí lo llamativo es que siempre con la precaución que hay que tener al respecto, ¿no? Máxime ante los acontecimientos recientes que hemos sufrido. La alerta era la misma horas antes y quizá pues hubiésemos evitado que miles de espectadores pues fueran hasta la cerámica y luego tuvieran que irse, ¿no? Si ese era el riesgo, incluidos los centenares de aficionados del Español que se desplazaron desde Barcelona, pues para decidir muy a última hora. O sea, yo no había visto nada igual, porque en Villarreal apenas ha llovido. O sea, que justo ha llovido unos minutos cuando iba a empezar el partido, que para la televisión ha venido muy bien, ¿no? Aquí da para justificar y que la gente piense, no, es que está lloviendo, pero ya no ha llovido más. Así que bueno, ya se jugará ese partido, Javier. Sí, bueno, yo entiendo que haya mucha... Claro, después de todo esto y pues hay una cautela extrema y que pues nadie se la quiera jugar y nadie quiere pues quedar un poco después en evidencia o haber sido un imprudente, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, a ver qué sucede estos días con el tiempo y cómo se va desarrollando, y a ver si podemos estar el jueves en Castellón, que a mí me hace una especial ilusión estar contigo ahí, Enrique. Bueno, yo espero que como en las pantallas de plasma, ¿no? De televisión de Times Square, ¿no? En Nueva York. Pues aquí también en la Plaza Mayor de Castellón, Ayuntamiento, ¿no? Pues iluminen con tu cara, ¿no? La concatedral o cosas así, ¿no? Que es la visita más especial que recibe Castellón en mucho tiempo, me parece, desde que pues yo diría en la historia, ¿no?
Con perspectiva, ¿no? Si lo ponemos perspectiva, como dices tú, como te gusta a ti analizar y ver todas las cosas a partir de ahora, con perspectiva siempre hay que... Para ti puede ser duro el choque, ¿no? Al llegar directo si vienes desde San Sebastián, ¿no? Lo mismo no es, ya te aviso, ¿eh? Para que, o sea, que no tengas grandes expectativas con nosotros. Lo mismo no es. No, o sea, Javier, o sea, no... bueno, prefiero que te sorprendamos, ¿no? Al llegar, ya lo veremos, pero claro, aquí también hay muchas ganas de verte, ya te lo puedo asegurar. Y tenemos gol cantado, quizá, ¿no? Para terminar este episodio de los últimos de la lista. Ya se ha convertido en tradición. A ver, tengo varios, ¿eh? Ha habido como una reactivación de los goles cantados. A ver, por ejemplo, mira, Fede Hortels dice: Enrique, te traigo el gol cantado más surrealista que te vas a encontrar. ¿Esto ha captado tu atención, Javier? Sí, bueno, menudo hype ha creado. Pues Fede nos recomienda la canción Marlotina de Perro. Perro, grupo de música. No es que sea un perro que canta una canción, que entonces sí que sería quizá la más surrealista que nos fuéramos a encontrar. Es un grupo llamado Perro, cuya canción Marlotina menciona a partir del minuto 4, sin que lo veas venir, nombres tan ilustres como Finidi, Karpin o Hasselbank. Es un temazo y es un grupo también aquí me gusta. Dice Fede que fue el mejor momento de su concierto, esta canción. ¿Qué te parece? Me gustan esos jugadores, Finidi es que George. ¿Cómo pertenecemos a una generación, Javier, que nos quedamos atrapados en esos años? Sí. Es fascinante, ¿no? No salimos de ahí, ¿eh? Ni hace falta. Yo creo que los chavales de ahora... Bueno, es verdad que últimamente he visto, por ejemplo, cosas que jamás había pensado que me podía encontrar, pero que tienen su lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, nostálgicos de los partidos de la Sexta, ¿no? Sí. En abierto, ¿no? Y de los comentaristas que había, de los locutores. Y dices, pues si yo ahí ya, no sé, nunca pensé que esto era mítico. A lo mejor para ellos es como en los primeros 90 cuando aparece Canal Plus y el día después para nosotros, ¿no? Algo así. Pero ellos ya dicen, ¡guau! Esa época sí que era fútbol de verdad, ¿no? Sin darse cuenta que a su vez los que ya teníamos una edad entonces ya decíamos, no. Bueno, es lo de siempre, Javier. Es que ten en cuenta que para mucha gente también el Mundial de Sudáfrica ya es así, ya es nostalgia. Ya sucedió hace mucho tiempo. Entonces no podemos terminar con este desolador mensaje. No, es que son 15 años. Entonces ya es otra, ya pertenece como a otro momento. Entonces sí que ya ves diferencias y todo esto. Yo a veces veo, por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental de algo de una época que yo en mi cabeza es medio reciente y no daba crédito, parecía la posguerra. Una cosa de 2001, digo, pero ¿qué hacen esos coches ahí? Que en mi cabeza era como mucho más moderno ese año y veías algo que parecía propio de años 80 casi. Y me impactan esas cosas, es darme cuenta de esos, de cómo ha cambiado tan rápido el tiempo. Y ahora cada vez que veo esa época, por ejemplo, noto mucho la diferencia en los cuerpos de los futbolistas. Sí, o sea, es increíble. Sí. Es increíble que, o sea, que antes nada musculados, nada definidos. ¿Qué fotos estaba viendo hace tiempo? Hace no mucho, de los años 2000, así era, fotos del Villarreal, de Rossi, Nilmar, Cazorla, jugadores así que es que ahora mismo parece, con todo el respeto, físicamente parecían jugadores de liga laboral
o cosas así, ¿no? Comparado con un jugador ahora de segunda federación, está más fuerte que hace 20 años un futbolista de la élite absoluta. Es increíble. Total. Y por ejemplo, también lo pensaba otro día, Roberto Carlos, que era como un superdotado absoluto físicamente en su época. O sea, ese Roberto Carlos ahora mismo quizá no llama ya tanto la atención, o sea, que es más normal, le veíamos esas piernas hipermusculado, una capacidad, y es verdad que en él era bastante innato, ¿no? Pero que yo creo que ahora es más normal, ¿no? Que dice mucho en favor de Roberto Carlos, ¿no? Porque es como, estamos diciendo que es un jugador adelantado a su tiempo, pero de algún modo ya sería como más la tónica general, ¿no? Ese cuerpo. A Roberto Carlos le pones una peluca, ¿no? Y Juan Cruz, el de Osasuna, ¿sería? Sí, pero ya no te sorprendería tantísimo Roberto Carlos hoy en día. O sea, en cuanto al físico, ¿eh? O sea, el golpeo y demás sí que sería siendo espectacular, pero... Hablando de esa época, ¿no? Mundial de Sudáfrica, has dicho, por ejemplo, ganó España. Si alguien no lo sabe, le informamos que se lleva una alegría ahora, ¿no? A lo mejor hay gente que no lo sabía, que España ganó un mundial. Se lo decimos ahora. Y es que estos días, quizá un poco como homenaje, porque también murió Spassky, el jugador de ajedrez de Estados Unidos, ¿no? Que mantuvo esos duelos míticos con Bobby Fischer. Pues quizá en homenaje a esto se ha reunido la pareja Iker Casillas y Gerard Piqué. Javier, ¿has visto que creo que tiene un podcast Casillas o algo así? Y Piqué apuntó algunas ideas para mejorar el deporte, ¿no? El fútbol, el tenis, que causaron cierto asombro, ¿no? Entre las personas normales, que pues nos podemos incluir entre ellas. Y yo quería proponerte aquí un juego, Javier, que era idea de Piqué o invent de Ballester, se podría decir, ¿no? Un poco. Javier, por ejemplo. Vale, a ver. Que ya te digo que sí, esto es la ocasión para que yo venda el fútbol tronco de una vez a Gerard Piqué. Pero, por ejemplo, ahora resulta, Javier, que los chavales ya han perdido cierta capacidad de atención, ¿vale? Capacidad de atención, necesitan todo más rápido, ¿no? Más fugaz, se podría decir, ¿no? Estímulos constantes. Entonces, Piqué considera que la hípica, por ejemplo, a ti que te gustan los caballos, o sea, la hípica es muy aburrida. O sea, ya nadie quiere ver eso y propone que sean los caballos los que estén subidos a las personas, Javier, y que eso captaría la atención de los más jóvenes, que se está perdiendo el público joven en la hípica. ¿Esto es idea de Piqué o me he inventado? Y meter caballos en el waterpolo también, ¿no? Entiendo. Hombre, eso sería fantástico, ¿no? Claro. Por ejemplo, también ha dicho, ha pedido perdón Piqué a Filipides, ¿no? Al pobre Filipides, pero ha dicho que la maratón es un coñazo y que eso de 42 kilómetros no lo aguanta nadie, ¿no? Entonces han propuesto que correr 42 centímetros. O sea, 42 centímetros, súper rápido, y sería también mucho mejor para las televisiones y para todo, Javier. Te noto escéptico con las propuestas de Piqué. También ha propuesto que eso de en tenis, ¿no? Sí. Que 40-40 y ventaja de uno y luego use mucho otra vez, que eso no lo quiere ver nadie. O sea, eso que no quiere ver nadie, ni aunque estén Nadal y Federer en Wimbledon, rememorando la mítica final, aquella, el partido del siglo, que eso no lo aguanta nadie, que mejor algo rápido y ya está, también. Esto quizás sea idea de Piqué también. Y que el 0-0, esto no tiene sentido. 0 puntos, propone. 0 puntos. O sea, yo, que soy de un equipo, el Castellón, que la última vez que subí a primera y la única
estando yo vivo, necesitaba 2 puntos y empató 2 partidos a 0, o sea, dijo, ¿para qué más? ¿Yo cómo voy a aceptar esta propuesta de Piqué? Sí. O sea, yo que he crecido idealizando 2 0 a 0. Claro, es que quizás eso responda, ¿no? Que él creció viendo al Barça de Cruyff, metiendo muchos goles por ahí, ¿no? Y dijo, no sé, Javier, hubo un momento que yo intenté que Piqué me cayera bien. No sé si he fracasado en esto. Tiene toda la pinta, ¿no? Pues sí, Javier, no sé. Bueno, nos vemos el jueves, ¿no? Sí, supongo que sí. Si el tiempo lo permite, vamos hablando y vamos comentando qué sucede en la Champions estos días, que se prometen ser partidos intensos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.